Gracias a su inmensa fortuna, el apellido Getty se convirtió en un sello indeleble de poder y riqueza. La revista Forbes calculó en 2015 que la fortuna familiar alcanzaba los 5.000 millones de dólares. Pero está claro que ser rico, incluso multimillonario, no implica tener garantizada la felicidad. A lo largo de su historia, este clan sufrió todo tipo de tragedias y escándalos que incluyeron muertes, sobredosis, suicidios y un secuestro legendario. Conozcamos su historia. John Paul Getty nació rico, pues su padre, George Franklin Getty, un destacado abogado, ya había hecho una pequeña fortuna en sus múltiples negocios con el oro negro. El hombre decía que los descendientes de los adinerados no debían ser consentidos ni recibir dinero cuando tenían edad para valerse por sí mismos. Por eso desheredó a su único hijo, John Paul, el día en que cumplió 24 años. Pero esa decisión no afectó al joven, que gracias a sus estudios en Oxford y a su instinto, levantó un imperio rápidamente, comprando y vendiendo pequeñas empresas petroleras. Logró tanto dinero y de forma tan rápida que se retiró durante un año a estar de Playboy, casi de la misma forma que su nieto lo hiciera muchos años después. Entró en el cuadro de honor de los supermillonarios estadounidenses de su época, junto con Aristóteles Onassis, John Rockefeller y Howard Hughes. En la primera etapa de su éxito, adquirió una mansión en las playas de Malibú. Compró el Cadillac más caro del mercado y llenó su guardarropa de atuendos fastuosos. Pero al cabo de un tiempo paró. Según sus memorias, se frenó porque recordó el consejo de su padre, que los ricos tenían la obligación de emplear su dinero creando negocios. En el amor nunca tuvo suerte. Se casó 5 veces, tuvo 6 hijos y 15 nietos. 2 de sus descendientes murieron. El primero en el año 1972, a los 12 años, por un tumor cerebral. Y en 1973, el otro por un posible suicidio nunca aclarado. Esto último sucedió el mismo año en que secuestraron a su nieto. John Paul Getty II siempre fue un bueno para nada y, según su padre, tenía talento solo para gastar. El magnate lo ocupó en una gasolinera para que aprenda a trabajar y tener un sueldo, pero fue inútil. Su mundo eran las fiestas y disfrutar de las drogas y el alcohol. Este hijo se casó 2 veces. De su primer matrimonio nació John Paul Getty III, quien fue secuestrado en Italia a los 16 años. Cuando la mafia calabresa, la más poderosa de Italia y Europa, lo raptó, su abuelo ya era el hombre más rico del mundo. El joven de padres divorciados había crecido en Roma junto a su madre, y aunque se ganaba la vida pintando y vendiendo sus propias artesanías, además de participar como extra en algunas películas, por su prestigioso apellido, era considerado un socialité. También lo conocían por cooperar en las revueltas estudiantiles de la época, por su rebeldía, escándalos y por su presencia infaltable en los nightclubs de moda. Era sabido que su abuelo desaprobaba la vida bohemia del hippie de oro, como también lo llamaban, pero nadie entendía cuánto, hasta que el magnate hizo pública su tajante respuesta a los raptores, quienes pedían $17 millones para devolver al adolescente sano y salvo. Tengo 14 nietos más. Si pago por su liberación, tendré 14 nietos secuestrados y sería la ruina para la familia, anunció en un comunicado de prensa. Pasaron algunos meses de silencio absoluto hasta que llegó un paquete ensangrentado con un pedazo de oreja, un mechón de pelo y una carta reclamando el rescate, que había bajado a 3 millones. John Paul Getty II, que no contaba con esa suma, imploró nuevamente ayuda al patriarca. Y solo entonces él accedió, pero decidió pagar solo $2.2 millones. Lo restante, es decir, los 800,000, fueron financiados con un interés del 4% a su hijo. Este acuerdo, así como su reacción y justificaciones, conmocionaron al mundo y dieron mucho de qué hablar. El anciano aclaró que aunque estuviera en juego la vida de su nieto, se negó porque acceder a las demandas de criminales y terroristas solo garantizaba el aumento y la dispersión de la violencia en el mundo. El multimillonario moriría 3 años después en su mansión de Inglaterra, pero ese gesto lo marcaría para siempre como un hombre malo y avaro.
Cuando el hippie de oro fue liberado, llamó a su abuelo para agradecerle, pero este no le contestó el teléfono. Contrario a lo que se pensaba, Getty III regresó al estilo de vida que llevaba antes de que fuera raptado. Se radicó en Nueva York y se codeaba con celebridades como Andy Warhol y Mick Jagger. Sin superar el trauma, se casó con su novia Martine Sacher, embarazada de 5 meses, pero la alegría no le duró mucho, porque su abuelo lo desheredó. Él siguió abusando de las drogas y el alcohol. A los 24 años, consumió un cóctel mortal que le provocó una insuficiencia hepática y un infarto, que lo dejó tetrapléjico, parcialmente ciego y sin habla por el resto de su vida. Vivió atado a una silla de ruedas hasta los 54 años, cuando murió en la mansión familiar del Reino Unido, acompañado solo de su madre. Pasó a la historia como el nieto maldito de John Paul Getty. Al parecer, el joven fue tan solo un elemento más en la larga cadena de sucesos marcados por la tragedia y la infelicidad de esa familia, encabezada por el ambicioso y tacaño multimillonario. Dicen que el personaje del señor Burns de Los Simpsons está inspirado en él. Al respecto, hay una serie de anécdotas que se cuentan, como que se lavaba su propia ropa en los hoteles para no tener que pagar la lavandería, o que instaló un teléfono monedero en su mansión para que sus empleados, amigos e invitados paguen por las llamadas que hacían. Él explicó que en su casa siempre había mucha gente y que la gran mayoría, abusivamente, no solo hacía largas llamadas locales, sino internacionales. Hasta que dijo basta, si quieren hablar, que paguen. Para John Paul Getty era más fácil amasar una fortuna que sacarse de encima a parientes vividores que lo tildaban de mezquino. Antes de morir, su fortuna ascendía a más de $4.000 millones. Tenía más de 200 empresas entre hoteles y cafeterías de lujo, inmuebles, bancos, compañías eléctricas y de gas, además de una de las colecciones de arte más asombrosas del mundo. El potentado era un enamorado de las obras francesas del siglo XVIII y de las antigüedades griegas y romanas. Desde 1930 comenzó a acumular una impresionante colección de los grandes maestros y en el 54 decidió exhibirlas en una galería construida en su propiedad en Malibu, California. Más adelante construiría un nuevo edificio para exponer su creciente exposición. El Museo de Getty está en la actualidad abierto al público de forma gratuita y es una de las instituciones culturales más grandes e importantes de la costa oeste de Estados Unidos. El magnate incomprendido por su proceder falleció en 1976 a los 84 años y a pesar de todo lo que fue e hizo, el mundo no lo recuerda tanto por sus pozos petroleros ni por su legado artístico, como por la oreja mutilada de su nieto secuestrado. Un hecho que lo hizo más odiado que amado y respetado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.